Paz a vosotros, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel transmitiendo el video número 14, me parece. Voy a contestar dos preguntas rápidamente y después a las 9 haremos otro video con el pastor Yáñez para seguir con el tema. Las preguntas son las siguientes. Agradecemos a los hermanos que hacen preguntas. La hermana Leti Rodríguez dice: bendiciones, hermano. Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es la cautividad? ¿Me lo podría explicar? Gracias. Gracias a usted, hermana Leti, por formular la pregunta. Esa la vamos a contestar enseguida. Germán Cervantes, nuestro discípulo, dice: paz, hermano Gamaliel. El pretribulacionismo enseña que esos resucitados, se refiere a los cuerpos que se levantaron cuando Cristo muere, son las primicias de 1 Corintios 15:23 y no Cristo. Y que ellos forman parte de la primera resurrección. Ellos argumentan eso porque dicen que la versión Reina Valera 1960 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Sería bueno que aclare por qué la versión Valera de 1909 dice así: mas cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Yo creo, como dice la versión más antigua, por la coma a donde está ubicada. Ahí se aclara que Cristo es las primicias. Saludos, pastor. Saludos, Germán. Realmente no hay error en la 1909 ni en la 1960. Es lo mismo. No se está violando ninguna regla gramatical. Y no dicen diferente, dicen igual, dicen las ambas versiones que Cristo es las primicias. Ahorita lo voy a explicar. Pero vamos primero con la pregunta de nuestra hermana Leti Rodríguez. Saludamos a Claudia Rodríguez Garibay, a Blanca Sandoval, Adolfo LK Sandoval, Omar Guijarro, Javier Zapata. Bueno, repito la pregunta. En Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es la cautividad? ¿Me lo podría explicar? Gracias. Bueno, leemos así en Efesios 4:4. Vamos a contextualizar desde el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente a apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, voy a explicar lo que piensa el pretribulacionismo de este texto. Efesios 4:8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y por eso nuestra hermana Leti formula la pregunta, porque ella sabe que se usa este pasaje para explicar lo siguiente. Dicen ellos que cuando Cristo muere, resucitan muchos cuerpos de santos. Algunos pretribulacionistas postulan son los santos del Antiguo Testamento que resucitan y son llevados al cielo junto con Jesús.
Otros te dicen, son todos los muertos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob estaban en el Hades, encerrados, cautivos. Y cuando Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra, le quita las llaves al diablo, entonces los deja salir. Y esos son los cuerpos de santos que resucitaron y aparecieron a muchos, por lo cual ya están en el cielo. Esa es la explicación más o menos del pretribulacionista, cosa que no concuerda en absoluto con lo que está escrito en la Biblia. David no subió a los cielos. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, como explicábamos ayer. Nadie ha subido al cielo en cuerpo glorificado, sino solamente Cristo. Él es el único que está sentado a la diestra del Padre, esperando lo que resta. Bien, si esa no es la explicación, entonces, ¿cuál es la explicación de que Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Saludos, hermano Mario, bienvenido. Bueno, hermanos, cuando encuentren un texto en alguna carta, en algún libro de la Biblia, no comiencen a especular o a buscar explicaciones. Busquen la explicación, en primer lugar, dentro del mismo libro o dentro de la misma carta que ustedes están leyendo. Una vez que agoten su búsqueda dentro de la misma carta, podrán avanzar a buscar el concepto o la respuesta en otras cartas del mismo autor. Es decir, si es Pablo el que habla de esto de subir a lo alto, entonces busque si Pablo en alguna otra carta vuelve a tocar el punto. Después busque a ver si Pedro tocó el punto, y así. No podemos leer un texto y hacer conjeturas, mucho menos conjeturas que contradicen lo que claramente está explicado por profetas y apóstoles. Entonces, punto número 1. ¿Pablo le fue dado el concepto por inspiración o está citando a alguien? Respuesta, está citando a alguien. Está citando a David en el Salmo 68. Vamos al Salmo 68, verso 18. Quiere decir que no es un concepto revelado a Pablo, sino ya el profeta David había hablado de esta subida a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Salmo 68, hermanos. Dice el verso 18: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bueno, para entender la frase del salmista hay que leer todo el Salmo, por supuesto. Y el Salmo 68 te está hablando del enfrentamiento de Dios con sus enemigos. El verso 1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y ahí empieza a hablar. Huyeron los enemigos. Verso 12, huyeron reyes de ejércitos, y las que quedaban en casa partían los despojos. Es decir, está hablando de un enfrentamiento de Dios contra sus adversarios. Proféticamente, esta escritura o este salmo está aplicado entonces a la victoria de Jesucristo, que es el campeón. El mismo autor, Pablo, dice que él participó de carne y sangre para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo.
y librar. Fíjate cómo habla de gente que estaba cautiva. De una vez vayamos para allá. Porque aquí el pasaje no está hablando de resucitar a alguien. Cuando dice llevó cautivo a la cautividad, no tiene relación con la resurrección. Si tú te fijas bien en la sintaxis, hermana Leticia, tiene relación con la victoria de Cristo y el derramamiento de los dones. Es lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjate cómo está relacionado los ministerios que tienen los hombres aquí con una obra de batalla, de guerra, de liberar a alguien, ¿no? Y trasladar a alguien que estaba cautivo. Eso es lo que está proyectado en el Salmo 68 y lo que está proyectado en Efesios capítulo 4. No te habla ahí de cuerpos que subieron, que los sacó del Seol y resucitaron. Todo eso yo no lo puedo añadir al texto. Y tampoco Pablo lo está mencionando. Si dijera, llevó cautivo a la cautividad por la resurrección de los muertos, de aquellos cuerpos que se levantaron, pues estaría tan claro y no tendríamos que estar argumentando aquí. Pero cuando habla de que sube a lo alto y lleva cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahorita te lo voy a demostrar cuando dice, mas levantado por la diestra del Padre, ha derramado esto. Eso lo dice Pedro, ¿no? Pero primero hablemos de los cautivos. Mira, Hebreos capítulo 2, el mismo autor te dice de este campeón llamado Jesucristo, ¿cuál era su misión? Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, Cristo se hizo hombre, ¿no? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Notemos aquí, lo va a destruir por la muerte. Por eso acá en Efesios 4 dice, esto que subió, ¿qué es? Sino que ya había descendido a las partes más bajas de la tierra. Sí menciona la muerte de Cristo y su resurrección, pero no está mencionando resurrección de otros cuerpos o de gente que sea trasladada en cuerpo al cielo. Más bien está mencionando la liberación de los que estaban cautivos y cómo son trasladados a otra zona. A ver, te lo voy a explicar. Hebreos 2, él participa, destruye por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y en el verso 15 ahí tienes la cautividad, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que el diablo tenía cautivo al ser humano, el diablo por el imperio de la muerte. Entonces viene Cristo, ofrece su vida y vence a la muerte. Primero venció al diablo, vence a la muerte, se levanta sobre la muerte y luego asciende a los cielos, ya habiendo liberado a los que estaban sujetos, a los que estaban cautivos. Y después derrama el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede ser derramado sin que yo me vaya, dijo el Señor. Pero si yo no me fuere, dice, el Espíritu Santo no vendrá. Pero si me fuere, le enviaré. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo es donde reparte dones a los hombres, ¿no? Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Pero esto de los cautivos son los que son liberados por la acción de Jesucristo. Y no solo son liberados, sino son colocados en lugares celestiales. Mira, si nos vamos a Colosenses, que es el mismo autor, Colosenses capítulo 1,
Verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado. Ahí están los cautivos, ahí están los que estaban sujetos por el temor de la muerte, a servidumbre, ¿no? Pero Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, fíjate el traslado, ¿no? Trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Está hablando de Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Jesucristo nos liberta del pecado, de la muerte, pero no solo eso, nos da autoridad, nos da ministerios, nos coloca en lugares celestiales. Por eso dice, subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad, es decir, que libera a los que estaban cautivos. Pero cuando dice que los lleva, ¿a dónde los lleva? Los trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y aquí entra una parte misteriosa que no voy a comentar mucho, no voy a hablar mucho, porque es un tema muy amplio, pero la voy a comentar. Les decía que la frase misteriosa está relacionada con los ministerios, con los 5 ministerios, con el derramamiento del Espíritu Santo y los ministerios. Esto es innegable, porque no puedes leer subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Yo creo que son los resucitados, los cuerpos que ya están en el cielo, los santos del Antiguo Testamento, que los sacaron del Hades. Bueno, Pablo nunca dijo nada de eso, pero no puedes detenerte a la mitad de la frase. Tienes que leer, y dio dones a los hombres. En ese sentido, es que te está explicando la liberación y la colocación de estos liberados en lugares celestiales. Pero esto te lo dice la misma carta. O sea, la expresión y la forma de usarla la tienes que buscar, por eso te decía, dentro del mismo contexto de la carta. Y entonces leemos así, Efesios capítulo 1, donde se aclara exactamente a qué se refiere. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esos son ministerios, esos son puestos de autoridad, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos. Ahí te lo dice, ¿no? Entonces, por supuesto que libera la cautividad y los coloca en lugares de autoridad en el Espíritu. Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿ya estamos en los cielos? Bueno, ¿a qué se refiere? Pues como dice aquí, sentados en lugares celestiales. Sí, Señor, pero no en cuerpo. Aquí te está hablando de la autoridad que tenemos sobre principados y potestades. Por eso te dice que cuando sube, el mismo Efesios el mismo Pablo te lo dice. Mira cómo dice. Te estoy hablando de los dones de Cristo. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tiene que ver con el don que te ha sido dado. Por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. No solo los libera, no solo los liberta, los traslada de la potestad de las tinieblas, los hace libres, pero los coloca en lugares celestiales, es decir, les da ministerio, les da autoridad. Dio dones a los hombres, y que subió, te lo explica, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una práctica muy común, pero muy mala, leer un texto, cortarlo a la mitad, ignorar el contexto en el que está siendo expuesto, y luego decir que se refiere a resurrecciones de cuerpos de los antiguos. No tiene nada que ver. Tienes que leer y entender conforme el contexto que te está diciendo. Entonces, que sea bendito el Señor, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual los hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención, por supuesto. No solo nos redime, no solo nos liberta, no solo se lleva cautiva la cautividad, son libres ahora por Cristo, por su resurrección, porque cuando Él se levanta, entonces nosotros somos libres. La salvación, el perdón de nuestros pecados se afianzó cuando Cristo resucitó, pero no se queda allí. Sube a lo alto, derrama su espíritu y nos imparte de su autoridad. No solo hay redención y remisión de pecados, también hay impartición. Dio dones a los hombres. Entonces te coloca en lugares celestiales encima de todo principado y potestad. Pero escucha, voy a seguir leyendo porque cuando te habla de dones, te está hablando del ascenso del Señor y el descenso del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pedro, levantado por la diestra del Padre, ha derramado, estaba hablando en lengua la gente, ¿no? En el día de Pentecostés, ha derramado esto que ves y oís. Dice, en Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es que los dones son dados por Espíritu de Dios, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de la gloria. Bueno, te pasas al capítulo 2, investigando esta cuestión de los llevando a lo alto, lleva cautivo a la cautividad y luego le da dones a los hombres. Verso 11. A ver. Capítulo 2, verso 2. En aquel tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Te tenía engañado, te tenía cautivo. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, yo estaría muy agradecido con la pura salvación, pero no me dieron la pura salvación, la pura liberación. No me hicieron solamente libre de la potestad de las tinieblas, me trasladaron al reino y me hicieron sentar en lugares celestiales. Mira lo que dice aquí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que así como Él venció allá en los infiernos. Acuérdense que Cristo conquista los tres ámbitos, el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y en los tres ámbitos toda rodilla se doblará. Entonces Él sube y se sienta a la diestra del Padre, pero también derrama el Espíritu de Dios y nos da autoridad, nos hace sentar en lugares celestiales. No solo lleva cautiva la cautividad, sino que también dota a los liberados y les da ministerios. Es sencillo, no hay aquí que inventar resurrecciones de cuerpos, porque Pablo no relaciona. Hay una ausencia total de estos planteamientos inventados que los santos del Antiguo Testamento los sacaron del Hades y se los llevaron. Mira lo que dice, llevó cautiva la cautividad. No, está sacando totalmente de contexto las palabras del apóstol, que tienen simple y sencillamente que ver con la liberación de los cautivos y su colocación en lugares de autoridad. En la misma carta, y ya finalizo, te explica que tú estás sentado juntamente con Cristo y que Cristo está por encima de todo principado y potestad. Y finalmente ya te explica Efesios capítulo 6, que tú tienes ahora problemas con ellos, son tus enemigos, porque no tenemos lucha. A ver, 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Pero si tú estás sentado en Cristo Jesús, tienes más autoridad que ellos. Por eso echas fuera a los demonios, por eso el diablo no puede contigo, por eso se abren nuevas obras en diferentes ciudades, por eso podemos predicar en contra de la brujería, en contra de todos estos ámbitos que algún día vamos a hablar de estas jerarquías. Y finalmente se me viene a la memoria Colosenses 2, porque esta parte de la derrota del enemigo pues también es un poquito desconocida, porque los pastores casi no hablamos de ello, ¿no? Colosenses 2 dice que en Jesucristo estamos cumplidos, 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Escucha el verso 15. Y despojando los principados y las potestades,
sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Es decir que las jerarquías demoníacas que hasta el tiempo de Jesucristo campeaban por sus respetos en este mundo, cuando Cristo muere, derrota al enemigo en carne, allá en la tentación, luego da su vida, vence a la muerte, al tercer día se levanta, ya con las llaves del infierno y de la muerte, y luego nos da el perdón de los pecados por su muerte y resurrección, libera a todos los cautivos que estaban sujetos, somos libres, y luego les da autoridad y los coloca en lugares celestiales, pero a todos los principados y potestades los despoja. Por eso hay una concordancia, hay una equivalencia entre los 5 ministerios y las jerarquías del enemigo, ¿no? Son niveles de autoridad, sin duda. Ese es otro tema. He ahí, hermana, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Espero haberme explicado, y si queda alguna duda, nos puede dejar otra nota. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque no quería contestar las preguntas en el siguiente video. Muy bien. Porque con el hermano Yáñez de las 9 en adelante vamos a tomar 1 hora y media para entrar en el tema, ¿no? El hermano Germán dice, la segunda pregunta, el hermano Germán dice que explique un poquito por qué la Reina Valera 1960 pone una coma entre Cristo y las primicias. Bueno, quiero explicarte, Germán, brevemente, que no hay ninguna versión de la Biblia que no diga que Cristo es esas primicias. Fíjate bien, ninguna versión de la Biblia dice que esas primicias sean aquellos cuerpos de santos que resucitaron. Eso es extrabíblico, eso es un planteamiento, un razonamiento extrabíblico. No lo dice Pedro, no lo dice Pablo, no lo dice la Biblia. Que ellos usen esa coma para decir las primicias son otros, bueno, ese es un punto aparte, pero Pablo no lo dice. Pero fíjate bien, ninguna versión de la Biblia niega que esas primicias son Cristo. Mira, la versión 1960 que tú estás diciendo, que es en donde se basan los pretribulacionistas para diferenciar entre Cristo y las primicias, esa misma versión, 1 Corintios capítulo 15, verso, voy a leer desde el 14, en la versión nueva. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate cómo nunca dice, si Cristo no resucitó, y también aquel grupito. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, punto y coma, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre. Fíjate que Cristo es las primicias, porque así como la muerte entró por Adán, por Cristo la resurrección de los muertos. No puede haber otro que haya participado de la gran resurrección para ya no morir.
Pero fíjate cómo aún la versión 60 te dice, en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, punto y coma, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es las primicias, en cualquier versión, Germán. Ahora cuando tú avanzas al verso 22 y hasta el 23, leemos así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dos puntos. Cristo, coma, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Mira, Germán, esto es simple gramática, ¿no? Hay que desempolvarnos un poquito de la gramática. No sé si eras bueno en gramática o te reprobaron, pero la coma se usa para diferenciar entre objetos, personas o situaciones, ¿no? Cuando yo fui al mar, me resfrié, coma, me caí, coma, y me andaba ahogando, coma, coma y coma. Pero no solo la coma indica que cada situación es diferente, también se usa la coma para aclarar. Esta parte, este uso de la coma en la gramática española es bien conocida. Se le llama la coma parentética. Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy el pastor de la iglesia y quiero llegar al templo. Y yo voy a llegar primero y después vas a llegar tú. Entonces, la frase sería: Gamaliel, coma, el pastor, coma, llegará primero. Esa coma no quiere decir que lo que sigue sea diferente. Está identificando que yo soy el pastor. Gamaliel, coma, el pastor. Y así, es parte de el uso habitual de la coma, ¿no? Ahora, también se usa el punto y coma para diferenciar entre situaciones u objetos. Nada más que el punto y coma, aparte de diferenciar, se usa para yuxtaponer o para comparar una parte con la otra, para relacionar un enunciado con el otro, ¿no? En este caso, la separación que está haciendo la Reina Valera 1960 es correcta. Está usando la coma parentética como diciéndote, Cristo es las primicias. Cristo, coma, las primicias. Ya te lo dijo en el verso 20, que Él es las primicias, ¿no? Y luego punto y coma, ahí está la separación ahora sí. Luego los que son de Cristo en su venida. Todas las versiones te dicen en el verso 20 que esas primicias es Cristo, de tal manera que no tienes por qué dudar que en el 23 es una coma parentética, es una forma natural de hablar, pero es el mismo Cristo, ¿no? Ya te leía yo en las diferentes versiones, mira, te voy a leer en las diferentes versiones. ¿Cómo dice? En 15:20. Dios habla hoy, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, punto. Él es el primer fruto de la cosecha. 2 puntos. Ha sido el primero en resucitar. JBS, más Cristo ha resucitado de los muertos, punto y coma, primicias de los que durmieron es hecho. Todas las versiones, todas absolutamente, dicen en 15:20 que Cristo es las primicias, de tal manera que cuando llegas al 23 no tienes duda que Él es las primicias. Es decir, que tanto la antigua versión como la nueva traducen y puntualizan bien con los signos correctos. De hecho, todas las versiones o la mayoría de versiones ponen Cristo, coma, las primicias y luego el punto y coma, porque el punto y coma es lo que se está usando en el verso
al menos en las traducciones castellanas, para hacer los dos grupos, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ese punto y coma te yuxtapone los dos grupos, ¿no? Si fueran puras comas, entonces sí tendríamos una duda razonable para decir el traductor está dividiendo a Cristo de las primicias y luego los que son de Cristo, puras comas, ahí sí. Pero lo que divide a los grupos en este verso, en todas las versiones, es el punto y coma. Es que ambas formas de dividir son válidas. Entonces espero que te haya quedado claro, Germán, que todas las versiones indican que Jesucristo mismo es las primicias, y esto no solo lo dice ahí, lo dijo Pablo, él es el primero de la resurrección, para que en todo tenga el primado, está sentado a la diestra del Padre, esperando lo que resta, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el postrero, el último enemigo que será vencido, será la muerte. ¿Cuándo? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces en ese momento se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Hasta el día de hoy el único que ha vencido sobre la muerte es Él, y nosotros nos levantaremos a su semejanza. Los esperamos, hermanos, en 15 minutos con el pastor Yáñez para seguir con el tema. Espero haber contestado satisfactoriamente las dos preguntas. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Déjenme, antes de irme, saludar, porque no hay que ser descortés. Jesús García, José Guadalupe Vargas, Jorge Corrales, Benjamín Morín, Candelaria Chojolán, Marcelina Hernández, Noé Montaño, Brenda y Arturo. Dios bendiga a los pastores de Las Vegas. Ya queremos ir a Las Vegas a ver a nuestros hermanos. Hemos batallado un poco para coordinar, pero pronto les vamos a llegar por ahí. Florecita Love, Mar Gris, David Burle Fuller, Miguel Ángel Flores, hermana Leti, ya di contestación a su pregunta. Gracias por preguntar. Hugo Aranda, Roberto Daniel Romero, Hilario Ramírez, Nayeli Sarrera, Jesús Moreno, el hombre de la marca, José Guillermo, el pastor Daniel Loera, un gusto, pastor. Aquí estamos, Azucena González, Alonso Montiel, Saraí Cruz, Oscar Cruz, Mario Hernández, Claudia Rodríguez, Blanca Sandoval. Oh, son muchos, Dios les bendiga. Nos vemos al ratito aquí con el mismo tema, pero como lo llevábamos allá con el pastor Yáñez. A ver, la salida. A ver.